Pues, amigos y hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a este canal en defensa de la fe, Pastor Emilio López Montero. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder volver a grabar otro programa más en esta ocasión, después de una larga temporada de no haber podido grabar, pero ahora Dios nos ha dado la oportunidad y vamos a tratar en esta ocasión sobre el infierno. ¿Es un lugar o es un estado? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Vamos a ver lo que nos dicen los hombres. Hemos visto nosotros los evangélicos creemos en la Biblia como la regla de fe y práctica. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que ella es la que nos dice lo que tenemos y debemos de creer. Sin embargo, a pesar de eso, no puedo hacer a un lado el hecho de que en esta parte, en este asunto, estamos de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica Romana, porque en su numeral 1034 y 1035 leeré alguna partecita que dice: Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga. Mateo 5, 22, 29, 13, 45, 42 y 50. Reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25, 41. Esto se encuentra en la Biblia y claro que esto creemos. La enseñanza de la Iglesia, numeral 1035, afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y ahí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, el que únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Podemos negar que esto que dice el Catecismo Católico es lo que está en la Biblia y es lo que creemos. Pero ¿a qué viene esto de ver si el infierno es un lugar o es un estado? Se debe a las afirmaciones de dos papas, Juan Pablo II y el Papa Francisco, el Papa de estos días. Han afirmado, han dicho que el infierno no es un lugar, sino es un estado de conciencia. Por supuesto que creemos que esta afirmación, esta enseñanza, no es más que una contradicción y una herejía. Es algo contrario de la palabra de Dios decir que no es el lugar, porque la Biblia nos presenta al infierno precisamente como un lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento.
es un lugar donde el que llega a ese lugar ya no puede salir de ahí para mejorar su situación. Ya no puede salir de castigo para gozar la felicidad, porque esto se parece a la cuestión de la doctrina del purgatorio, donde van a purgar sus penas y después de un castigo menor ya salen para gozar de la vida eterna con Dios. Eso es, por supuesto, totalmente contrario a la palabra de Dios. El infierno es un lugar. Primero, vamos a ver qué es un lugar, qué es el infierno. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, hay una narración. Algunos lo presentan como una parábola. Bueno, yo no creo que sea una parábola, sino que esto es una realidad que el Señor Jesús les presenta a los que le estaban escuchando y les dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la boca del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Sin duda que cuando muere un hombre justo, justificado delante de Dios, especialmente por la fe en Cristo, al morir físicamente, los ángeles de Dios vienen y llevan su alma. Aquí en este caso, Jesús está narrando de un lugar que ya existía en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra. Jesús mismo está narrando esto y dice: murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es lo que llevaron su alma, su espíritu, al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. No dice que lo llevaron los ángeles, solo dice que fue sepultado. Por supuesto que fue sepultado el cuerpo de él como el cuerpo de Lázaro, pero el alma de él, ¿a dónde fue? ¿Qué pasó con el alma del rico? Y ya estando en el versículo 23 del Evangelio, del capítulo 16 del Evangelio de Lucas, nos dice así: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Así es que el rico murió, su cuerpo fue a la sepultura, pero su alma, su espíritu fue llevado al Hades. Y dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así es que encontramos aquí que tanto el rico como el mendigo están en el Hades. Palabra griega que tiene su igual en el hebreo del Antiguo Testamento, que es el Seol, lugar donde van los muertos. Es decir, el alma, el espíritu de los muertos van al Hades. Solo que, de acuerdo a la narración de este Evangelio de Lucas, el Hades lo encontramos dividido en dos partes. Una parte se llama el seno de Abraham y la otra se llama el lugar de los tormentos. Y el rico estaba en el lugar de los tormentos y Lázaro estaba en su seno. Y dice que estando él ahí, dio voces el rico y se dirigió a Abraham y le dijo:
ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado. Entonces el rico estaba en la parte del Hades llamada el lugar de los tormentos, donde él era atormentado. Y Lázaro estaba en la otra parte del Hades, llamado el seno de Abraham, donde él era, dice el Evangelio, consolado. Entonces vemos que hay un lugar, de acuerdo con la Biblia, conocido como el Seol o como el Hades, pero identificado como el infierno. La misma doctrina católica, recuerda aquí presento el catecismo católico, nos habla que Jesús bajó a los infiernos. Con esta palabra se identifica ese lugar que se encuentra en alguna parte, se ha de encontrar este lugar. Por eso entendemos que el infierno es un lugar aparte, el sufrimiento o las penas que sufren los que van al infierno. El infierno es un lugar, así es que si determinado líder religioso, por importante, por grande que sea su título o el nombre con que se le identifique, donde no hay esperanza para el que llega al infierno por despreciar o por rechazar a Cristo Jesús. Es un lugar que se encuentra, de acuerdo a la misma Biblia, nos da la idea tanto el profeta Amós en su capítulo 9, versículo 2, nos da la idea de dónde se encuentra este lugar conocido como los infiernos o el infierno, y identificado por la Biblia como Seol o como el Hades. Dice el profeta Amós capítulo 9 versículo 2: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Entonces el profeta Amós nos da la idea del Seol, en donde se encuentra. Él dice, aunque cavasen hasta el Seol. Así es que el Seol está aquí en la tierra. ¿En qué lugar? Dice aquí, aunque cavasen hasta el Seol. En este caso aquí el Seol no es sepultura, porque la sepultura está bajo nuestros pies. La sepultura común y corriente, pero el Seol, que aquí no es sepultura, sino que es el lugar donde van o iban las almas de los muertos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Según el profeta Amós, se encuentra en la tierra. Ahora, ¿en qué parte de la tierra? Dice, aunque cavasen hasta el Seol. Esto quiere decir que el Seol está aquí en la tierra. Tenemos que tener una idea de esto más amplia, leyendo al apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Efesios capítulo, déjenme leerles la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 10, que dice de la siguiente manera: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 9. Y eso de que subió, ¿qué es?
¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuál es la parte más baja de la tierra entonces para todo ser humano? Los que estamos de este lado del continente y los que están del otro lado. Por ejemplo, yo estoy leyendo en este momento este pasaje de Efesios 4, versículo 8 al 10, y del otro lado del planeta, allá en el Japón, están los japoneses leyendo este mismo pasaje que dice que ¿qué es eso de que subió? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cuál es entonces la parte más baja de la tierra para mí y para los japoneses en este mismo instante o en cualquier instante? ¿Cuál será la parte más baja de la tierra? Pues el centro de la tierra. Y miren que dijo el rico, dijo, porque estoy atormentado en esa llama. ¿Acaso no dicen que hay fuego en el centro de la tierra? ¿No dicen los científicos que hay fuego en el centro de la tierra? ¿Cómo supo Jesús que hizo esa narración? ¿Cómo supo Lucas que escribió eso? ¿Cómo lo supo Lucas? Pues a través de el mismo Jesús que estaba haciendo la narración del rico y del mendigo. Él dijo que Abraham, Jesús dijo que el rico, hablando a Abraham, le dijo, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo lo supo Jesús? Pues es el autor, es el consumador, es el creador de todo lo que existe. Por eso Él lo sabe todo, por eso Él lo conoce todo. Entonces, ¿en dónde está esto que se llama el infierno, que dice que Jesús bajó? Pues está en el centro de la tierra. La Biblia lo identifica como Seol, como Hades en el Nuevo Testamento. ¿En dónde se encuentra? Pues ahora vemos que según Amós y el apóstol Pablo, se encuentra en el centro de la tierra. Los que van al infierno, no es cierto, por ahí anda un video en YouTube de un sacerdote que dice que sacó a Hitler del infierno y que ahora toma la hostia y que salió del infierno Hitler. No, eso no es cierto, eso es cuento para niños. La Biblia no da oportunidad de salir nadie del infierno. El que fue al infierno no saldrá de ahí, solo saldrá de ahí para ir a otro infierno más grande que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 14, que dice que los incrédulos, los adúlteros, dice así la palabra de Dios, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Solo saldrán del Hades para ser lanzados al lago de fuego. No tienen oportunidad de redención, no tienen oportunidad de salvación. Jesús bajó a los infiernos, como se dice. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, su capítulo 4, versículo 8, dice
Y es eso de que subió, que es, sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús bajó a lo que comúnmente se conoce como los infiernos. Y el apóstol Pedro nos habla en su primera carta, capítulo 3, apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 3, y versículo 19, nos dice de la siguiente manera. Pongan atención, miren cómo dice acá la palabra de Dios, que versículo, voy a leer desde el versículo 18, que dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, eso es, 8 fueron salvadas por agua. Bueno, dice que descendió, que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando Cristo estaba en la cruz, uno de los malhechores le dijo: Señor, cuando vengas a tu reino, acuérdate de mí. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es ahí donde estuvo Jesús los 3 días antes de resucitar su cuerpo. Fue ahí, bajó a los infiernos, fue a predicar, pero no fue a predicar la salvación, sino fue a predicar el cumplimiento de la promesa de Dios, que se había realizado ya la promesa de la muerte de Cristo para la salvación de todo hombre que se arrepienta. No fue a salvar a los que estaban perdidos ahí, no. Los que estaban salvos, que estaban en el lugar llamado el seno de Abraham, en el mismo Seol, en el mismo Hades. Esos son los que cuando Jesús murió, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, y dice que cuando Jesús resucitó, las almas de los santos del pasado también resucitaron y se aparecieron a muchos en la santa ciudad. Esos son los que el apóstol Pablo dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Entonces veamos pues que el infierno, de acuerdo con la Biblia, no es un estado, porque si decimos que es un estado, todo el mundo dirá: no hay infierno. ¿Para qué quiero más infiernos? Aquí en la tierra estoy viviendo ya un infierno, con tanto calor, con tanta enfermedad, con falta de trabajo, con hambre, con enfermedades. Esto es un infierno, pero la Biblia nos enseña. Jesús en Mateo 25: id malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado, no fue hecho para el hombre, fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero el hombre va a ir ahí por incredulidad, por la dureza de su corazón. Así que, estimado amigo, si tú no has aceptado a Cristo y no te has arrepentido, yo te invito, hoy abre tu corazón, acepta a Cristo como el único Señor y Salvador, y tendrás perdón, salvación y vida eterna a través de Cristo, y te librarás de ser echado al infierno y serás llevado con Cristo a la eternidad, a la gloria eterna. Que Dios te bendiga.